Hoy es 6 de enero del 2013. Como Padre, venimos por orar, para agradecer por el día de hoy y que nos esté instruyendo para poder ver qué es esta confesión que habla de los pactos, ¿no? Contrario a lo que se enseña hoy, ¿no? Estoy aceptando este himno hermoso que vamos a cantar. Y vamos a cantar, o va a cantar Carito, yo sé a quien he creído, ¿no? Sí. Si no quiera, dejamos. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por Él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en este día glorioso iré a morar con Él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en este día glorioso iré a morar con Él. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya se vino un poquito el verano, ¿no? O sea, está haciendo un poquito de calor acá, más en Mar del Plata, ¿no? Bueno, como estuve anticipando, o sea, te estuviste anticipando vos, vamos a ver lo que es los pactos de Dios, ¿no? O sea, o el pacto de Dios, mejor dicho, que no aparece así en algunas confesiones, pero sí es un pacto y es un pacto rectificado, como vamos al día de hoy. Anticipo que ahí lo conozco cuando me lo dejes, que es un tema muy difícil, va a tener que prestar toda la atención posible que pueda porque es muy, pero muy difícil, y vamos a tratar de orar ante nuestro Padre que nos dé entendimiento, porque de verdad es algo que va a llevar, no es tan fácil de poder llegar a entender, ¿no? La semana pasada habíamos visto que, o sea, sobre la caída de Adán, y bueno, que sabíamos que había caído en delito, el pecado, había muerto, y bueno, ahora vamos a ver que Dios, o sea, lo que es el pacto, o sea, como Dios planea el pacto, o sea, para salvación, ¿no? Yo estuve buscando algo y encontré, ¿no te acordás? Conocí a Charles Spurgeon, ¿no? Del Tabernáculo de Londres, ¿no? Metropolitano, Londres. Y bueno, ahí encontré algo que él hablaba, que decía así: Charles Spurgeon dijo, la doctrina de la alianza, o sea, del pacto, lo que vamos a ver ahora, esto, está en la raíz de toda verdadera teología. Se ha dicho que el que entiende bien la distinción entre el pacto de obra y el pacto de gracia es un maestro de la divinidad. Esto, él decía que estaba convencido de que la mayoría de los errores de que los hombres hacen sobre la doctrina de las Escrituras se basan en errores fundamentales con respecto a los pactos de la ley y los pactos de la gracia. Y él sigue diciendo, o sea, que yo creo que también deberíamos hablar para ahora, dice que Dios nos conceda ahora la facultad de instruir y que la gracia de recibir instrucción sobre este tema vital. Eso es lo que dice Charles Spurgeon sobre el tema que vamos a tocar, ¿no? Y de verdad sí es algo muy difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver, o sea, para esto, o sea, me he equipado bastante bien, porque entre que lo tuve cuando vimos de la Trinidad de Dios, ¿te acuerdas que vimos que fue, lo podía hecho fácil, pero me quise estudiarlo bien, se hizo difícil. Entre este y otro estudio bastante difícil, así que vamos a tratar de, por lo menos, después lo voy a resumir bien un poquito, si no entendieron todo, a ver si por lo menos que entienda esto, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a tratar. Entonces vamos a ver primero que Dios trata con nosotros en un trato, o sea, con un pacto, o sea, que es pactual. Vamos a explicar bien esto. Y que Dios, o sea, habla con nosotros, o sea,
en nuestro nombre, sea por medio de pacto. Todo esto que voy a explicar hasta introducción lo vamos a ver, vamos a hacer todo lo que vamos a ver ahora. Y vamos a ver que hay algunas dificultades dentro del pacto, o sea, dentro del pacto vamos a ver que hay diferentes pactos, no es como el dispensacionalismo, que ellos creen que hay, o sea, en sí que son diferentes pactos, nosotros creemos que es un pacto, ¿no? Algunos puntos que no están en claro, como el pacto adámico, o sea, que no se pueden llegar a entender, o sea, porque algunos pueden llegar a entender cómo es posible que uno siga en cadena al otro, ¿no? O sea, como el adámico, mosaico, abrámico y nuevo pacto, ¿no? Hay una gran diferencia dentro de la iglesia, el pueblo de Dios, vamos a ver, uno opina una cosa, nosotros opinamos otra cosa, ¿no? A nosotros nos conoces, si a vos te conseguían, si te siempre te digo la verdad, te decían la del pacto. ¿Por qué? Porque vamos a ver otros hermanos bautistas que ellos no creen esto. Ellos creen en dispensación. Incluso el libro eso de teología sistemática que ellos me dieron, fíjate que ellos creen en el dispensacionalismo, ¿no? Que vamos a ver al final de acá algo de eso. Y esto por eso no hay mucho, dentro de la iglesia no hay mucho desarrollo de la historia dentro de la iglesia no hay un desarrollo muy amplio de esto, ¿no? Muy pocos son los que hasta atreven a hablar de esto, por lo complicado que es. Y que hay una poderosa influencia, o sea, otra oposición, o sea, otra posición, punto de vista doctrinal, que incluso en el día de esta época nos dificulta más sobre el estudio que vamos a hacer nosotros, que vamos a ver que es el dispensacionalismo de Darwin y todo eso, ¿no? Que ellos tienen otro punto de vista. Entonces, vamos a ver entonces el capítulo 7 del Pacto de Dios. Como verá, el día de hoy no puse la confesión ahí porque me olvidé entre todas las cosas que preparo. Pero bueno, capítulo 7, vamos a ver párrafo 1, son 3 párrafos nomás que vamos a ver, pero el 3 es más largo. Párrafo 1 es la necesidad que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial, no son muchos. O sea, en sí son muchos, pero están todos, un pacto es el mismo, tiene un mismo tema, la salvación del hombre, ¿no? Párrafo 2, ahí ya anticipé algo. La característica esencial del pacto de Dios. Y el párrafo 3 es la forma como se desarrolla el pacto de Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, la base bíblica, la declaración y la discusión, o sea, de esto, ¿no? Primero, voy a leer lo que dice yo, o sea, lo que dice la confesión. Otros hermanos, ¿no? Que leen primero ponen los textos bíblicos y después leen lo que dice la confesión, ¿no? Pero yo tengo que me voy a manejar diferente. Yo voy a leer lo que dice la confesión y después los textos bíblicos para poder llegar a entender eso. Yo sé que la palabra de Dios está primero, pero voy a leer lo que dice la confesión para después la palabra de Dios a ver qué es lo que dice sobre eso, ¿no? Dice así, párrafo 1, dice, del pacto de Dios, la distancia entre Dios, este es el párrafo 1 de la confesión, la distancia entre Dios y la criatura, o sea, nosotros, es tan grande que aun cuando las criaturas, o sea, nosotros racionales, le deben obediencia a su creador, sin embargo, estas, dice, nunca podrían haber logrado la recompensa de vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, y que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Eso dice el artículo 1 de la confesión. Ahora vamos a pasar en castellano, ¿está? Entonces, lo que está diciendo es algo así en castellano, o sea, en castellano se dice que es forma que se pueda entender, voy a tratar de hacerlo sencillo, después me meto bien lo que se decía. O sea, nosotros le damos obediencia a Dios, pero en este estado, no nos olvidemos que estábamos muertos de delito en pecado, estamos tratando el plan de salvación, o sea, como que... pero ¿qué pasa? Esto es palabras sencillas, porque después lo tengo que decir un poco complicado, un poco más. Le debemos obediencia, pero ¿qué pasa? No podemos, porque la diferencia es tan grande que nosotros no le podemos dar nada a Dios, más en nuestro estado caído como heredamos de Adán. Entonces Dios tiene que bajar ante nosotros y conceder con nosotros, vamos a ver, mandando a su Hijo amado, Señor Jesucristo, Él planeando el plan de salvación, y Él, y yo haré, y yo pondré un corazón nuevo, y yo haré. Entonces Él es. No, porque yo tomé la decisión de aceptar a Cristo y que el hombre tiene libre albedrío. No, amigo. Es Dios interviniendo en la historia, Dios metiéndose. Por eso es que es importante, Charles Spurgeon dijo en la introducción mismo, que entiende esto, puede llegar a entender casi todo. O sea, porque la Biblia, todo lo que vemos, va apuntando a Cristo, el sacrificio de Cristo. Todo lo vemos, no entiendo el Nuevo Testamento, pero todo lo que vamos a ver que sucedió, o sea que va apuntando siempre a Cristo.
Entonces sí, entonces esa es la confesión. Entonces nosotros le debemos obediencia, pero no podemos hacerlo. Entonces Dios tiene que intervenir. Ahora sí, el párrafo 1, o sea, dice la necesidad de que Dios trate con el hombre por medio de un pacto especial. Entonces Dios tiene que hacerlo. ¿Cuál es el pacto especial? Es por medio del pacto de gracia. Que él, o sea, por eso, o sea, esta iglesia está muy bien centrada, hablamos siempre de la gracia. Nosotros estamos nos tienen como, no amiga, pero siempre dicen, la iglesia siempre está hablando de la gracia, de la gracia, de la gracia, siempre dicen lo de la gracia, ¿no? Bueno, entonces él tiene que hacer un pacto y un pacto de gracia. En Job 35, 7 y 8 dice, si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿Qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, al hijo del hombre aprovechará tu justicia. Entonces vemos que el pacto, o sea, un trato entre nosotros es diferente que es el pacto de Dios. Ahora vamos a ver un poco la palabra que dice pacto dentro de un rato, ¿no? O sea, en sí el hombre no le puede dar nada a Dios. En Salmo 113, versículos 5 y 6 dice, ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Dice allá, que se siente, es una forma figurativa, ¿no? En las alturas porque está en todos lados. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Entonces, él, o sea, él es el que, vamos a decir, que se humilla, porque, o sea, en sí, en mirar, porque el hombre, él se acuerda que somos polvo. Entonces, él es el que se, como dije, que él perdón, ahí voy a buscar la palabra, yo busqué la palabra codesciende, digo, bueno, ¿qué es? O sea, ¿qué sería codesciende? O sea, codescendiendo, o sea, con nosotros, ¿no? Y bueno, codesciende, yo busqué en el diccionario y decía así, que acepta satisfacer los deseos y necesidades de otro. Y claro, nuestra necesidad, ¿cuál? Estamos muertos en delito y pecado. No podemos nosotros, ¿no? Entonces él tiene que intervenir en eso, ¿no? Codescendencia con nosotros, ver nuestra necesidad y él es el que va a satisfacer nuestra necesidad. Y vamos más adelante, o sea que es por medio del Señor Jesucristo, ¿no? O sea que en Lucas 17:5 al 10 y el 17:10 dice así, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, esto dijo el Señor Jesucristo, decís siervos inútiles somos, pues lo que debemos hacer hicimos. Entonces, ¿qué pasa? Cristo ya nos mostró que nosotros no podemos hacer nada, incluso todas las buenas obras que podemos ya hacer, podemos sentarnos en un lugar y decir, siervo inútil soy. Entonces, ¿qué podemos darle a Dios? ¿Qué podemos hacer por Él? Si no, las mejores obras que podemos ya hacer, ya incluso somos siervos inútiles. Lo que siempre nos está mostrando, Señor, es que tratando de destruir todo orgullo, de que yo puedo hacer algo, yo lo puedo buscar cuando quiera, cuando yo estoy a puerta de la muerte. No, Él es el que interfiere. Vamos a ver, ¿no? Entonces el capítulo siguiente, el párrafo 1, vamos a enseñar la necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial. ¿Y cuál es? El pacto de gracia. Y ya lo leí, ¿no? O sea, entonces se entendió lo que leí un poco. Decía así, la distancia que media entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, ella no podrá nunca llegar a la vida espiritual, si no es que por alguna descendencia voluntaria de parte de Dios, siéndole placido expresarla por medio de un pacto. Entonces el hombre no puede, a menos de que Dios intervenga en nuestras vidas. No es que el hombre va a decir, yo puedo ser salvo por medio de la religión, por ser bueno, por hacer aquello, por pactar con Dios. Incluso la iglesia, vamos a decir, esta iglesia que se ha desviado en los últimos tiempos, dice pactar con Dios, que Dios te va a dar esto y Dios te lo va a multiplicar, o hago pacto con Dios, o declaro tal cosa, que declaro sanidad, declaro esto, y eso es cosa, porque no han entendido, como Charles Spurgeon dijo, el que entiende es llegar a esto, puede llegar a entender, o sea, todo lo que es el pacto de Dios, o sea, ¿no? Es importante, o sea, entender. Es algo muy, pero muy difícil, pero bueno, podemos tener la idea. El párrafo 1 dice la necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial, el pacto de gracia. Entonces vamos a ver qué es un pacto. Entonces, un pacto, o sea, si vos agarras un diccionario común, vas a encontrar que es un acuerdo bilateral entre dos personas estrechándose la mano. Poné que cuando decíamos que bueno, si ganás vos, no sé, yo barro acá, vos haces esto, o yo como esto o aquello. ¿Sí? Bueno, un pacto, dale, mirá que si vos perdés, bueno, un pacto así, o un chico pacta por alguien, o pacta, ¿entendés? Es un acuerdo que se estipula entre dos personas. ¿Me tengo que explicar más? ¿Está bien? Bueno.
Entonces es un acuerdo entre dos personas, pero con Dios no sucede lo mismo. O sea, ¿qué pasa? Dios es el que nos da su pacto o su pacto. Entonces, es una promesa dada por Dios, la cual asegura un juramento y un sello. Yo después tengo una tarea, esto bueno, va a salir grabado, que yo tengo, cuando recién empezó esta iglesia, tengo como un CD que grabé, que no era así prédica, todavía no estamos predicando del nivel pastoral, pero había puesto una CD que llamaba Alertando de la Iglesia, que yo salía, ¿te acordás? Hablando de algunos pastores, la gente que andaba, y en una de esas grabé unas cuantas prédicas, que ahí decía pacto-contrato, ahí dura 20 minutos esa para poder subirla también, que ahí explica un par de palabras que yo no voy a tener tiempo acá, pero capaz si teníamos tiempo la subimos. Entonces, vamos a ver ahora, o sea, yo busqué la palabra pacto, espero que la tenga por acá, si no, bueno, yo busqué, a ver si la puedo llegar a tener acá, si no me equivoco la palabra dianteque o algo así, a ver acá está. En el idioma griego, o sea, tenía la palabra que significaba especialmente un convenio entre dos partes, que era sunteke, ¿ves? Esa es la que hablamos recién, en el griego, un acuerdo entre dos partes, pero dianteque, que se utiliza con frecuencia en relación con una última voluntad y testamento o disposición de bienes. Y esto es que se utiliza uniformemente para comunicar el significado del pacto en el Nuevo Testamento. Bueno, así lo busqué yo, ¿no? O sea, esta definición de anteque, o sea, está en el diccionario griego, ¿no? O sea, esa sería la definición. Bueno, esa definición es la más acertada, que ¿dónde le podemos llegar a encontrar esa definición de lo que es un pacto? Estamos viendo, para que no se pueda, la mente no se vaya, un poco, ¿cuál es la definición de pacto? Porque, ¿qué es que pacto? No me acuerdo si hay una parte donde Dios hace un pacto con, con Abraham, me parece que hace un pacto, donde él le dice que, ¿te acuerdas que interpone juramento entre él en Génesis 15, por ahí no me acuerdo bien, donde tiene que pasar por el medio? No sé si se acuerdan, Génesis 15 de 9 al 17, donde, ¿te acuerdas? Hace como un pacto ceremonial y dice, y es como que si Dios hubiera estado diciendo, muera yo si no guardo mi promesa, o sea, cuando hace ese juramento con Abraham. Bueno, él, o sea, esa sería la mejor definición de pacto, ¿no? Donde él, o sea, yo busqué en otra parte donde decía que es la expresión de la voluntad, o sea, perdón, esa es promesa. Pacto, ya, un momento, un segundo, porque tengo tanta información. Acá está, la mejor, esto busqué yo, lo puse en un apunte aparte. La mejor definición del pacto, aquí consiste en una promesa jurada. Ahora vamos a ver en Hebreos 6, 7 y 18. Esta es la mejor definición, es una promesa jurada, consiste en una promesa jurada, y es más un compromiso que un contrato. Y en Hebreos 6, 7 y 18 nos define mejor eso. ¿Qué es? Dice así, Hebreos 6, 7 y 18, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a lo que hemos acudido para el signo de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Y cuál es la promesa? Que Dios prometía compañerismo, yo seré vosotros Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Qué sucede? Hay una parte en hebreo que acá no aparece en este texto, pero una parte dice que él lo encontrando, acá no aparece, pero no sé si está en el versículo anterior o otro, de estos textos de Hebreos 6, 7 y 18, dice que no encontrando a nadie, por quien juró por sí mismo. ¿Por quién va a jurar? Entonces yo juro, algunos dicen, bueno, se atreven a jurar por Dios, pero ¿por quién va a jurar él si no hay nadie más grande que él? Entonces juró por él, por el nombre de él mismo, por el amor de él mismo juró que así lo va a hacer. Entonces, ¿un pacto qué es? No es, consiste más en una promesa jurada. Entonces, eso es lo que Dios hizo. Dios dice, como es hebreo, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, vemos, juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo. Entonces, ¿para qué nos sirve el pacto? Vamos a hacer la promesa que Él ha hecho, o sea, es un compromiso, más
Él se compromete a cumplir, y sabemos que Dios es veraz y que Dios no miente, nosotros tengamos, dice la confesión, un fortísimo consuelo. Cuando va a leer la Escritura, Dios lo prometió, no que Dios me ha prometido riqueza y declaro que Dios me ha prometido, no, un fortísimo consuelo. Y los pactos está hablando, o sea, del pacto que Él tiene, de que nos va a redimir. Ese es lo que está hablando del pacto, que Él va a mandar a alguien a redimirnos, Entonces yo prometo que voy a mandar, que va a venir. Y ahí vamos a hablar todos apuntaba a Cristo. La Biblia misma siempre apunta a Cristo. El problema es que el hombre siempre quiere satisfacer sus deseos y siempre lo centra en sus necesidades, sanidades, no sé, milagros, riquezas, y que Dios te dio esto, Dios me dio ¿te acuerdas cuando estamos en esas iglesias? Suelto bendición, suelto esto, y bueno, pero nada que ver. Entonces, el párrafo 1, o sea, que habla de la necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial. O sea, es solo un pacto de gracia. No son dos pactos, sino ni 3, ni 4, ni 5 pactos. Es un solo pacto de gracia. O sea, está bien, dentro de ese pacto hay varios pactos que van unidos como una cadena, pero es solamente un pacto. Por eso lo digo, yo sé que lo digo cada rato, pero es necesario que lo esté diciendo porque la mente se pierde, ¿no? Entonces, es una promesa. Yo busqué una promesa que era, encontré, la promesa es la expresión de la voluntad de dar a uno o hacer algo por él. Y eso vendría a ser lo que es una promesa, que Él se compromete a darnos a nosotros algo por nosotros, porque nosotros no podemos, entonces Él tiene que comprometerse. Y ese es el pacto de gracia que nos mandamos nosotros. Después vamos a ver que muchos dicen, bueno, pero el pacto de gracia no aparece en la Biblia. De verdad no aparece, tampoco aparece la palabra Trinidad, no aparece la palabra teología, no aparecen muchas cosas, ¿no? Pero bueno, después vamos a ver. Entonces, ¿podemos llamar al pacto de Dios unilateral e incondicional o de gracia? O sea, ¿le podemos dar esos nombres? Porque no aparecen en la Biblia. Nosotros creemos que sí, los reformados. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios es una estructura de varios, como dije, de varios pactos. El adámico, primero no es el adámico, primero vamos a ver que primero sucede en la eternidad con Dios, ¿no? Intratrinitario. Ahora ya lo vamos a ver. Pero es así, el pacto de Dios es una estructura de varios pactos que se integran y se desarrollan y avanzan hasta llegar al nuevo pacto. Pero dentro de ellos no todos son de gracia. ¿Por qué? Porque dos de ellos son preparatorios para la gracia y son condicionales, en lo que el beneficio sea prometido depende de la obediencia del hombre. Seguimos en el párrafo 1. Entonces la necesidad de que Dios trate al hombre por medio de un pacto especial. O sea, ¿cuál es? El pacto de gracia. Este estamos en el párrafo 1. Pero ¿qué es un pacto? Ya lo vimos eso, ¿no? O sea, ¿de qué es un pacto? O sea, donde Dios se ha comprometido, ¿no? O sea, bueno, no sé si se va entendiendo un poco de esto. Un poquito, ¿no? ¿No? El hombre está, lo voy a hacer palabras sencillas porque yo sé que no se entiende, pero tratar de hacerlo en palabras sencillas. Sería así: el hombre está muerto en delito y pecado, necesita que Dios intervenga para salvarlo. ¿Se puede entender así? Bueno, mejor que se entienda así que... Entonces así, el párrafo 1, el hombre, para que se pueda entender, para que ellos lo entendieron, es así: el hombre no se puede salvar. Dios tiene que intervenir, tirar su mano, y Él pone la fe y lo estoy haciendo fácil, pues se pone y la fe y el querer hacer y no sé, y el arrepentimiento para que el hombre por medio de la fe pueda estirar su mano y ser salvo. Ese sería el párrafo 1. O sea, Dios interviene para salvarlo del pozo donde está podrido en delito y pecado. Entonces pasa que estamos haciendo definiciones teológicas. Ahora vamos a ir al párrafo 2. El párrafo 2 dice así: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que estén ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer.
Entonces, el hombre, o sea, el caído, ¿verdad que estamos hablando que el hombre cayó el domingo pasado en este pecado? Entonces se acarrea la maldición de la ley, ahora, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces Dios, él interviene en la historia y él va haciendo un pacto de gracia que vamos a ver, y que estamos viendo, perdón, y que nos de él gratuitamente, por eso es por gracia, él nos ofrece, estira su mano a los pecadores, vida y salvación por medio de quién, por medio de la cruz de Cristo. ¿Y qué les requiere? Que tengan fe en él para poder ser salvos, justificados por medio de la fe, ¿no? O sea, y prometiéndole dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para la vida eterna. Acá es muy atento para la oreja, porque Dios nos prometió darle todo, o sea, a su Santo Espíritu. La confesión, acá, la confesión está diciendo acá, después vamos a comprobar con las Escrituras, ¿no? Que dice que todos aquellos que están ordenados para vida eterna. Dios tiene a ciertas personas que están elegidas, a lo tuyo me diste. Entonces, ciertas personas, a fin de darle disposición de capacidad de creer. Esas personas, en un pacto intratrinitario que vamos a ver un rato, es la que en el acuerdo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo hay un acuerdo y él le da a ciertas personas a los que el Padre me dio. Entonces vamos a ver eso dentro de un rato. Entonces, párrafo 2, ya leí todo eso, vamos a ver con los textos bíblicos. Párrafo 2, las características esenciales del pacto de Dios, vamos a ver. Entonces, estas características que se basan, ¿qué se caracteriza? Este pacto que Dios que hace. En Hebreo 13:20 dice, y el Dios de paz. Yo cuando haga énfasis en una palabra, porque voy a mostrar la característica. ¿En qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza ese pacto? Hebreo 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces vemos que este pacto es eterno. Dios no tiene tiempo como nosotros, ¿no? En la eternidad ya se hizo. Su consejo eterno. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, ¿no? Entonces vemos que es una promesa unilateral, que es gracia. Es gracia. Yo busqué la palabra unilateral, ¿qué es? Y bueno, encontré que una parte, o sea, una de las partes, una sola parte, se compromete solo una de las solas partes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vemos que Dios, cuando decimos unilateral, solamente que es una de las partes, solamente el hombre. Porque el hombre, ¿qué pasa? El hombre no puede, vos vamos más dentro de eso, que ninguno, dice que no hay pacto conjuré con ellos, que ninguno, porque el hombre no puede intentar cumplir toda la ley de Dios. No va a poder. Entonces, si depende de ti la salvación, pues ya se pierde la salvación. Si depende de ti, estás muerto. ¿Por qué? Porque vos no podés hacer un pacto entre Dios, entre vos y Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a cumplir su palabra, vos no la vas a poder cumplir ni yo. Dice, ay, yo te prometo, Diosito mío, que a partir de mentira. Estás perdido si dijiste eso. ¿Por qué? Porque no se puede. Si vos decís, si me das el poder, Dios, y en tu gracia, vos me das la fuerza para poder llegar a esto, porque quiero hacer tu voluntad, ¿me podrás querer hacer eso? Sí, pero nadie va a poder hacer, porque no se puede hacer un pacto con Dios, porque no vas a poder, porque no vas a poder cumplir la palabra y Él sí la va a cumplir. Entonces, eso es una promesa unilateral, que Él se compromete. ¿Cuál es que dice Filipenses 1:6? La obra que tú y yo empezamos, la terminaremos. Ah, no, dice, la obra que tú empezaste la terminarás. Él empieza la obra y Él la va a terminar. Para que nadie se gloríe. Por supuesto, promover la perseverancia de los santos, nosotros que también está ahí nuestra responsabilidad, pero porque Él pone querer hacer. Así dice también los 5 puntos calvinistas en una parte, ¿no? Entonces en Ezequiel 36:26 también la característica especial del pacto de Dios, me di un poquito. Ezequiel 36:26-28 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. Todo lo va a hacer, y yo haré, y yo pondré, y yo. Pero el hombre dice yo, como decimos siempre en esta iglesia, el yo de él. Él siempre yo voy a hacer, yo esto, porque yo esto. Y el Señor dice yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es esto? Es la promesa de regresar, o sea, el paraíso que se perdió con Adán, ¿no? Entonces, Él promete
que va a ser todo de nuevo así como antes. Pero esto es para un pueblo específico que él tiene. Entonces él se compromete a cambiarle el corazón, él lo va a sellar con su Santo Espíritu y él va a hacer que ellos, ese pueblo, los obedezca. Entonces en pacto de gracia vemos que en el pacto común bilateral son un acuerdo, una mano, pero el pacto unilateral es cuando Dios estira sus dos manos y dice: toma, te ofrezco esto. No es el pacto bilateral es cuando se estrechan dos manos y dice: de acuerdo, mira que si vos fallás, sí, pero Dios dice: no, te doy esto para ti. Eso es cuando Dios se compromete a darlo. Y Él es Él. ¿Por qué? Porque así le ha placido Él, ¿no? O sea, para que nadie se esté gloriando de eso. Vamos a seguir con el párrafo 2 hasta un poquito más. Las características esenciales del pacto de Dios. Entonces, vamos a ver que además que ya que el hombre por razón de su caída, o sea que ya lo vimos el domingo pasado, ¿no? Se colocó a sí mismo bajo la maldición de la ley, esto es lo que dice el párrafo 2, ¿no? Le plació al Señor hacer un pacto de gracia según el cual Dios ofrece gratuitamente, esto ya lo leí recién yo, lo estoy leyendo de nuevo, ofrece gratuitamente, por gracia, a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, Ahí está, es el camino, por donde la persona, nosotros vamos a ser salvos, ¿no? Exigiéndole que la fe en o sea, en Cristo, para que podamos ser salvos. Ese es el artículo 2, para ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu a todos aquellos que han ordenado para vida eterna, dándoles así su voluntad y capacidad para creer. Entonces Él es lo que hace eso, entonces seguimos con el párrafo 2. En la Biblia aparece, o sea, la expresión del pacto de gracia, ya le explicamos que no aparece, la Biblia no aparece, pero sí aparece el concepto, la palabra Trinidad no aparece, pero sí aparece el concepto, que ya lo vimos con el toque de la Trinidad. Entonces, aparece el concepto. Podemos levantarse una pregunta de que, si el pacto es de gracia, o sea, significa que nosotros, o sea, los hombres o vos, no tenemos ninguna exigencia como un pacto condicional. ¿Cómo sería? Si es por gracia y Dios va a hacer todo, porque Dios se compromete y yo no me cruzo de brazos y que Dios haga todo. O sea, yo no entro en ningún lado. No es así. ¿Por qué? Porque la exigencia, vimos, inicial para entrar en el pacto con Dios, ¿cuál es? Es la fe, dice la declaración de fe de Londres 1689 que estamos viendo, ¿no? Entonces, Dios requiere fe, el cual es un don de Dios, entonces, porque esa fe, ya lo vimos en Filipenses, ¿no? 1.29, que esa fe no es concedida por medio de Él. Es un don de Dios. Pero además de eso, Dios hace exigencia a nosotros, a los hombres y a las mujeres, que a través de sus mandamientos, los cuales si el hombre los quebranta será castigado, pero no por ello perderá la salvación gratuita que es ofrecida en el pacto. Dios se compromete, pero ¿cómo puedo decirlo? Él nos salva y Él nos va siempre a caminar por el camino que debemos andar, pero a medida que nosotros no debemos, Dios se compromete, como es hebreo, a disciplinarte, a corregirte. Si no te corrige, dice la Biblia, porque sos un bastardo, no tenés padre. Pero si Dios te está corrigiendo cada vez que dice, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque generalmente estarás violando, vamos a ver la palabra de Dios, y Dios te estará corrigiendo. Párrafo 3, ya la última parte. El párrafo 3 está la más larga. Dice así: este pacto se revela en el Evangelio. Esta es la confesión en el párrafo 3. ¿Cuándo se revela el pacto? El pacto se revela en el Evangelio. En primer lugar, a Adán, en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer. Y luego mediante pasos adicionales, hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y está fundado en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto como todos los descendientes de Adán caídos que son salvados tienen la vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las cuales estuvo Adán en su estado de inocencia.
Bueno, eso es lo que dice el párrafo 3. Entonces, a ver, del párrafo 3, la forma como se desarrolla el pacto de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, ya vimos el párrafo 1, el párrafo 2 y el párrafo 3, a ver cómo se va desarrollando. Eso es un poquito más complicado que todo lo que vimos anterior, la parte más complicada. Dice así, en los textos bíblicos, 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿cómo fue se desarrolla el pacto de Dios? O sea, la gracia que nos fue, dice en 2 Timoteo 1:9, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces esta gracia nos es dada antes de ¿dónde? Antes de la creación del mundo. En Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces el pacto comienza como un pacto entre el Padre y el Hijo, ¿no? Que ya vamos a ver que es un pacto intratrinitario, ¿no? Vemos otro texto más, la forma como se desarrolla el pacto de Dios. En 1 Pedro 1:18-20 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esta parte, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el pacto llevaría a la muerte del Hijo, pero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo el pacto está. No como dice muchas veces, pensar, justo y lo rechazaron los judíos y ahora, tengo que el plan B, bueno, vayan a los gentiles porque no me quisieron aceptar a mí, a mi hijo, entonces yo tengo que, no, Dios ya tenía todo planeado desde antes de la fundación, todo, ningún pelito se iba a caer, todo sabía lo que iban a hacer todo. Entonces, ¿por qué? Porque él no decía, ¿por qué me iba a elegir a mi hijo? No, él ya lo escogió, lo tuyo me diste, ya eran tuyos antes de la fundación del mundo. Es duro a veces y a veces como porque uno piensa a pensar que hay ciertos seres queridos, cierta amistad, y qué pasa, pero si Dios ya los escogió, y podemos orar, no sabemos, ¿no? No sé si a muchos les preocupa, pero en Efesios 2:12 dice así, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, acá dice, Daniel, acá dice los pactos de la promesa, no dice el pacto de gracia. Sí, es verdad, pero dice que dice, en Efesios 12, dice, acá vemos que hay varios pactos, pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que se desarrollan, y hay una promesa que llega a cumplirse, ¿no? Hay varios pactos, pero la promesa es una, la que llega a cumplirse. Espero que algún día tengamos más tiempo de verlo, o afuera, ¿viste? Cuando termine el culto, o en estos tiempos, en este año, ya vamos a seguir creciendo en esto que es bastante difícil, ¿no? No os preocupéis, está bastante difícil. Tuve una semana leyendo y aprendiendo, así que apenas quizá pude ver la punta del iceberg yo nada más. Así que, párrafo 3. Entonces vamos a ver la forma como se desarrolla el pacto de Dios. Vamos a la declaración. El pacto de Dios es revelado en el Evangelio, en primer lugar a Adán. A través de la simiente de la mujer y luego paso a paso hasta la entera revelación de salvación, que es en el nuevo pacto, ¿no? Ya eso. La salvación de los elegidos está basada en un pacto de redención que fue trazado en la eternidad de Dios, entre Dios y el Padre. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Yo lo estoy leyendo de nuevo solamente para que nos quede un poco más, ¿no? Y esto es únicamente a través de la gracia, o sea, dada en el pacto que todos los descendientes de Adán, o sea, que han caído, o sea, donde veníamos nosotros, ¿no? Hemos sido salvados y hemos tenido vida e inmortalidad bendita. Seguimos ya con el párrafo 3 y vamos a ir tocando el tema cómo se desarrolla el pacto de Dios y una discusión, o sea, cuál es la estructura completa de estos pactos. Primero vamos a ver, esto lo que vamos a tocar ahora, que es la teología del pacto. Se lo conoce como la teología del pacto. Es el desarrollo histórico de la redención. Estamos viendo, en sí todo tiene
cada pacto, o sea, vamos a ver que introduce una acción revelada, una acción que es revelada en revelación progresivas, mejor dicho, y esto va en pos de la perfecta salvación planeada. Cada pacto va a ir revelando, o sea, el plan de salvación, que después va a ser completamente revelada en la cruz. En el Antiguo Testamento no se entendía bien, pero vamos a ver. Entonces primero vamos a ver el pacto intratrinitario, pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, nuevo pacto. Entonces se conoce como la teología del pacto, el desarrollo histórico de la redención. Esta forma, cómo se desarrolla el pacto de Dios. Esto se podría comparar con una columna vertebral, o sea, de la salvación. Se vendría a ser como una columna vertebral que tenemos acá en la espalda, de la salvación, donde Dios, por decirlo de una forma, cuelga los hechos que cómo va a suceder los hechos de la salvación y la revelación que explica los hechos de la salvación. En esta columna, en cada disquito, por decirlo, podría poner el pacto intratrinitario, en el otro pacto adámico, en el otro pacto noético, en el otro pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico, el nuevo pacto, una columna, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando? Y en todo, o sea, y la promesa que corre a lo largo de estos pactos, ¿cuál es? Que yo seré a ellos por Dios y ellos mi pueblo, ¿no? En el párrafo 3 seguimos, que es el último, la forma en cómo se desarrolla el pacto de Dios. Yo lo nombro continuamente para que vean lo que estamos tocando. Estamos tocando cómo se desarrolla este pacto de Dios. Entonces, podemos probar la enseñanza de un pacto intratrinitario, que fue la primera vez como estamos viendo cómo se desarrolla. Esto ya sabemos que es entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No quiero decir una blasfemia, pero para que nuestra mente tan chiquita se pueda llegar a entenderlo, porque quizá todo no lo puede llegar a entender, pero no es así que sucede. Solamente para que las mentes pequeñas de nosotros podamos llegar a entender, sería así. En una mesa se pone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y planean el plan de ¿cómo va a ser? Bueno, yo tengo cierto escogido, esto lo estoy explicando para los kinder. Yo planeo así, tengo cierto escogido, el Hijo, yo me comprometo, yo voy a ir, bueno, el Espíritu Santo, por supuesto que no sucede así, lo estoy explicando para que nuestra mente pueda entender. El Espíritu Santo, bueno, yo voy a aplicar el plan, la redención que Cristo va a hacer en los corazones de ciertos elegidos que el Padre tiene. Y esas palabras sencillas para que se pueda entender. Por supuesto no sucede así, no quiero meter ninguna blasfemia ni nada, pero para que se pueda entender. Entonces el párrafo 3, la forma como se desarrolla el pacto de Dios. ¿Podemos probar la enseñanza de un pacto intratrinitario? Sí. En Hebreos 13:20 dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de la oveja, por la sangre del pacto eterno, dice, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay un pacto eterno, ¿no? En Juan 17:1-12, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. En Hebreos 2:13, y hay otros textos más. ¿Qué estamos tratando de probar? Que hubo un pacto, un acuerdo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿en qué? Sí, en la eternidad. Eso es lo que queremos ver. Queremos mostrar por la Biblia que sí hubo un pacto, un acuerdo en la eternidad por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces seguimos viendo cómo se desarrolla el pacto de Dios. Podemos probar la enseñanza del pacto intratrinitario. Ahora si se puede probar la enseñanza. En el otro vimos si se puede probar la enseñanza de un pacto intratrinitario. Bueno, acá también. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En el Juan 6:39 dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué estamos viendo? Que hubo un pacto intratrinitario. Fíjate las palabras del Señor Jesucristo, dice: la voluntad de que me envió la del Padre. Antes que lo enviara había una voluntad. ¿Y qué dice? Y en el 6:39 dice: de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Cómo que me diere?
O sea, ya en la eternidad, ya se los dio. No es que vino acá, toma tu decisión de fe. Decidí, mientras Cristo está esperando, llorando en la puerta, a ver si puede entrar a tu corazón. Dale una oportunidad. No, el Padre ya le dio a los suyos en la eternidad. Ya sabe cuáles son los escogidos. Ya no tengo tiempo de hablar, de desviarme mucho de este texto. Nosotros no sabemos quiénes son escogidos por medio del Evangelio, predicamos la palabra que escucha, el Espíritu Santo aplica los corazones, busca la moneda perdida y la trae al reino. Ahí está. Pero bueno, entonces ya hay ciertas personas. Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente rectificado por Dios para con Cristo. Vamos a explicar eso. La ley que vino 430 años después no lo abrogó para invalidar la promesa. Entonces fue ratificado antes de la ley y ratificado a Cristo mismo. Entonces, este pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Entonces, este pacto, hubo un pacto intratrinitario. Seguimos con el párrafo 3, o sea, la forma también cómo se desarrolla el pacto de Dios. Y viendo si se puede probar enseñanza de un pacto intratrinitario, ¿no? Seguimos viendo más información sobre esto. Entonces el Padre, vamos a ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cómo están operando en la eternidad sobre este pacto, cómo están operando ellos tres. El Padre origina el plan. Texto bíblico, Juan 6:38. No vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Lamentablemente el testigo de Jehová lo malinterpreta. Dice, no, el Padre es superior, y como es superior, el Hijo se somete acá y tiene que hacer. Y lamentablemente, al no entender, como dijo Charles Spurgeon, surgen que muchas de estas doctrinas que vemos, ¿no? Pero no es así, porque es que hubo un pacto y un acuerdo en donde cada uno se comprometía en algo. Es como una familia, el padre, la madre y el hijo, cada uno que tiene un pacto, un acuerdo, todos son una familia, sí. ¿Se puede llegar a entender? Sí. El padre va a trabajar, la señora dice yo me hago cargo de la casa, y bueno, cada uno es más que más el otro, no, todos somos seres humanos, somos cristianos, pero tenemos diferentes responsabilidades. Sí, eso ya lo vimos más o menos de la Trinidad, en la Confesión de Londres, en 1689, ¿te acordás? Sí. Un poco, o sea... entonces, él viene a ser el Padre, es el que origina el plan, porque dice, no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me dio. Entonces, es la voluntad del Padre, él es el origina el plan. ¿El Hijo qué hace? El Hijo ejecuta el plan, totalmente, o sea, ¿qué? Sujeto al Padre en las bendiciones del pacto. En Juan 10:18 dice, este mandamiento recibí de mi Padre, ¿no? El mandamiento del Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo, vamos a ver, dice que aplica la salvación. En Juan 3:5 dice que debemos nacer del Espíritu, ¿no? ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios. Este conocimiento, como dijo Charles Spurgeon, es vital. ¿Para qué? Para el entendimiento correcto de la salvación. ¿Por qué debemos entender esto? Porque si no tenemos una visión que no es correcta en lo que es la salvación, por eso debemos entender, por no tener la idea de lo que es. Dios es el autor de la salvación. No es que el hombre pueda andar escogiendo cuando quiere. Entonces el pacto intratrinitario. Cristo es el fiador del pacto. Yo busqué la palabra fiador, un diccionario viejito que tengo por ahí, encontré un fiador y es un garante, encontré yo. Es alguien, es un garante que se puede llegar a entender quizás mejor la palabra fiador, ¿no? Y que dice así, entonces Cristo es el fiador del pacto. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus obligaciones en el pacto? En Colosenses 2:9, Hebreos 10:5 la obligación era encarnarse. Isaías 53:10-11 dice que era expiar por nuestro pecado, ¿no? Que era siervo del Padre, Filipenses 2:8. Y él estaba en dependencia del Espíritu Santo, Juan 3:34, y él estaba sujeto a la ley, como ya vimos en Gálatas 4:4, ¿no? Que dice que nació bajo la ley, ¿no? Y la recompensa del Señor Jesucristo, o sea, en el pacto, sería que él vencería la muerte y al diablo, en Isaías 54:17, y él tendría una simiente numerosa, que es en Isaías 53:10. Y él tendría un nombre sobre todo nombre, Mateo 28:18, ¿no? Y un reino eterno, Lucas 22:19, sería la recompensa, ¿no?
seguimos viendo más un poco cómo se desarrolla el pacto de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de cada pacto en la revelación progresiva y el desarrollo de la salvación? O sea, ¿cuál es el papel que juega, o sea, cada pacto en la revelación progresiva y el desarrollo de la salvación? Entonces, cada uno, o sea, cada pacto constituye una etapa en el desarrollo de la salvación. Eso sería, ¿no? Que cada pacto, no es como el dispensacionalista que dice, empieza una cosa, un trato, termina, empieza otro trato, termina, ¿no? Nosotros no queremos, aunque en una parte hay un descontinuo, pero no queremos que sea así como ellos dicen. Después lo vamos a comprobar, ¿no? Vamos a ver entonces las etapas ahora en el desarrollo de la salvación. Entonces, la salvación planeada, primero, el pacto intratrinitario, que ya lo vimos, ahí que se hace la elección, lo que Dios elige al dar a su Hijo, lo que tú me diste, ¿no? Ahí se hace la salvación planeada. Esto se conoce como el pacto intratrinitario, que es la elección. La salvación necesitada, esto es el pacto de Adán, y esto es en la depravación, donde ya había entrado el pecado, ¿no? La salvación prometida, el pacto de gracia, en Génesis 3:15, la promesa de la redención, que él promete que va a venir el Mesías, ¿te acordás? Sí. La salvación revelada, el pacto con Noé, y ahí vamos a ver más adelante que garantiza estabilidad, la gracia común, el pacto con Abraham, la fe, pacto con Moisés, la ley, pacto de David, reino, rey. Vamos a ver la salvación ejecutada, pacto nuevo, o sea, de Cristo, la expiación, la salvación aplicada, o sea, el llamamiento que se le conoce por ordo salutis, y la salvación preservada, que es la perseverancia, ¿no? O sea, que se le conoce más, me parece, por la perseverancia de los santos, si no me equivoco. Y la salvación, la última, es la salvación consumada, que es la glorificación, cielo nuevo, y cielo nuevo, tierra nueva. Esto te va a apurar un poquito, porque tenemos que ver bastantes cosas como las que nombré. Párrafo 3, entonces la forma como se desarrolla el pacto de Dios. ¿Cuál es el papel de cada pacto en la revelación y desarrollo de la salvación? Vamos a empezar por el pacto adánico, que ya vimos el intratrinitario, ¿no? Ahora vamos por el pacto adánico, en Génesis 1 y 2. ¿Dónde sucede eso? La ocasión fue en la creación. La esencia era el compañerismo entre Dios y la humanidad en Adán. Acordémonos que ya lo vimos el domingo pasado, que él era representativo, ¿no? El representante. Ahora, en su esencia también el pacto de prueba y condicional. Su resultado, ¿cómo fue? Fue la caída, la expulsión del Edén, la maldición, depravación total de toda la raza humana. Y esto produce la necesidad de ¿qué? Lo que estamos viendo, de la salvación. Su enseñanza, ¿cuál es? Es tipológica. Bueno, yo me busqué la palabra tipológica en el diccionario, si me esperan un segundo, o sea, a ver si la puedo llegar a encontrar. Si no, voy a tratar de explicarlo con mis palabras, como siempre hago. Por supuesto, casi nunca, como ya saben, siempre se me pierde, no la puedo encontrar, pero a este lo puedo encontrar. A ver si lo puedo estar, porque lo tengo por acá. A ver si lo tengo acá. No lo quise poner justo con esto y bueno. ¿Dónde estará? A ver si está acá. Acá está, creo. Acá está. Más o menos lo anoté con unos apuntes chiquititos, porque como no estaba usando esto, pero es tipológica. Bueno, esta parte de tipológica la voy a estar utilizando en todo esto que vi, todos estos pactos adámicos, davínicos, noéticos. Voy a utilizar la palabra, una palabra que dice tipológica, ¿no? Que aparece, generalmente la van a encontrar en un libro que se llama Hermenéutica. No lo voy a estar repitiendo esto, lo leo una sola vez, por supuesto, para que se pueda entender lo que es la tipología. Tenemos una idea, ¿no? Pero yo quería dar una buena definición. Y es así, es una forma de enseñanza. Lo repito una vez porque lo voy a sacar a rato, tipología, por lo menos que quede la idea, ¿no? Es una forma de enseñanza usada por Dios en la cual un individuo
una acción o un hecho histórico del pasado prefigura o representa a otro hecho personaje más superior en el futuro. Esta es la tipología, ¿no? Y vamos a ver que eso, esta tipología, o sea, de pacto, o sea, de revelado como va a ocurrir en el nuevo pacto, ¿no? O sea, son realidades inferiores, yo también encontré, que apuntan a un hecho superior que va a suceder, o sea, y esto será eliminado. No sé si en hebreo dice, ya vimos, ¿no? Todos estos pactos, cuando llegue el nuevo pacto, o sea, la palabra de hebreo dice que queda eliminado los viejos, porque el pacto nuevo es superior, en la carta de hebreo, no sé si leíste. Entonces solamente es una representación tipológica de algo que va a suceder, Por eso muchos se quedan con eso, pero ellos era una representación, una sombra, de esos pactos de lo que iba a venir, que ¿quién era? El Señor Jesucristo. O sea, cuando yo vengo caminando viene una sombra, pero ya cuando llego no está mirando, bueno, una sombra, ¿qué hace sombra? No, me saludó a mí, pues ya llegué. Todo apuntaba a Cristo. Entonces eso es más o menos. No voy a estar repitiendo cada rato, pero bueno, es eso. Entonces estamos viendo el pacto adámico. Eso, entonces, ¿cuál es la enseñanza? Eso es tipológica. Entonces, Adán, para ver esta tipología, era la cabeza federal, que ya vimos el domingo pasado, de la primera humanidad. Ya lo vimos, nos representó todo. Partido de fútbol, pum, perdimos. Partido de fútbol, no jugó bien Messi, no jugó bien otro, perdimos, ya está. Para decirlo, para que se pueda ya entender en palabras de acá. Entonces, ¿qué pasa? Nos representaba de que Cristo, o sea, es la cabeza federal de la segunda humanidad, el segundo Adán y el último Adán. Esta es hablando de la tipología. Adán, hijo de Dios, bueno, Cristo también, hijo de Dios. Adán y su obra, esta es procreación, dominio, matrimonio, reposatorio, tipología. Cristo y su obra, procreación espiritual, dominio, o sea, en dos etapas. Ahora podemos ver eso, matrimonio con la iglesia, un reposo eterno. El jardín de Edén, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? El jardín de Edén, bueno, a ver, cielo y tierra nueva. Toda esa tipología. Ahora vamos a ver, seguimos viendo cuál es el papel de cada pacto en la revelación y el desarrollo de la salvación. Promesa de redención de Génesis 3.15. Bueno, ahora vamos a ver el pacto noético en Génesis 9. Ahora ya pasamos a otro pacto. ¿Cuál es? Vamos a hacer el pacto noético. Su ocasión, no sucede, donde hubo un aumento de maldad, juicio de Dios y diluvio. Su esencia es el pacto de preservación, gracia común, estabilidad y orden incondicional. ¿Cuál fue el resultado de este pacto? El resultado da a los hombres espacio para que se arrepintieran. Vemos que no sucedió así. Su señal, ¿cuál fue la señal? La señal fue un arco iris. No todo el pacto tenía una señal, pero este pacto tenía una señal. ¿Cuál era? Dios hizo un arco iris que no le iba a destruir, ¿no? Su enseñanza es tipológica, ya explicamos eso, ¿no? Entonces, Noé, ¿cuál es? Noé, vamos a la tipología entre Noé y Cristo. Noé representa que es el siervo de Dios que es justo y unas personas salvadas por su relación con él. Noé representaba al siervo, vamos a decir predicador, el pregonero. Vamos a decir como esta iglesia, predicando, tienen dos bancos y un púlpito hecho de madera, nosotros predican de su casa, Daniel, pero hoy no un juicio, amigos, no se juicien por las mega iglesias, no, pero vos, y representando y burlándose de él. ¿Qué sucede? Representaba demostrándole lo que Dios iba a traer, un juicio, la iglesia, donde ellos pueden venir a Cristo. Bueno, eso representaba a Noé, por traerlo a nuestra época. Era un siervo de Dios justo y unas personas salvadas, muy poca era, una persona salvada por su relación con él. Pero la tipología, o sea, ¿qué es Cristo? Cristo es siervo de Dios justo, comunidad salvada por su relación con él. Era una tipología nada más, lo que iba a ser Cristo, que él es el siervo justo, porque solamente no hay un justo, por supuesto no era justo, no es porque la Biblia dice que no hay un justo, Génesis, ¿no? Pero era porque Dios, o sea, por gracia, ¿no? Pero él no quiere entrar en eso, ¿no? Porque la Biblia dice que no hay un justo. Pero él representaba, o sea, la voluntad de Dios, ¿no? Entonces representaba lo que iba a ser Cristo, que él sí es el justo, justo. Y él había una comunidad salvada por medio de quién?
de todo lo que tiene relación por medio de Cristo, esa es la tipología. Noé anunciaba el juicio universal, va a venir un diluvio, ¿cuándo va a llover acá? ¿Cuándo? Decime, poniéndose a la arca acá que nunca cayó agüita. Entonces, Cristo anuncia que el juicio universal. ¿Qué dice la segunda de Pedro? Vendrá, o sea, un fuego, que habla de purificación, ¿no? Ya que va a venir. Seguimos viendo ahora el papel de cada parte en la revelación y desarrollo de la salvación. Ahora en el pacto abrámico, Génesis 12, 22. Entramos en otro pacto, ¿cuál es el abrámico? Su ocasión, ¿dónde ocurrió? El pacto noénico. Si no se te da prestando atención, todos los pactos están unidos, uno atrás del otro, van encadenados, así como cadena. Pacto, no es que como el dispensacionalista otra iglesia bautista que dice, terminó el pacto, ya te yo voy a tratar con este porque no puedo construirlo, no pudieron, empiezo con este, y cada vez no puedo porque yo, no es así, porque no pueden llegar a entender esto, por eso es muy importante, pues poder llegar a entender, creo que es una de las partes más importantes que hemos tocado hasta ahora. Entonces, la esencia de esto es un pacto de fe por medio es el medio de salvación, eso es lo que trabajaría con el pacto abrámico, ¿no? Y de promesa, el lugar, el pueblo y bendición para todas las naciones. Dos descendencias, por medio de generación y por medio de regeneración, ya lo estamos viendo en Romanos. Vendría de Abraham una generación que sea de la carne y una generación espiritual. Que yo sabía, venimos de Abraham, ya lo explicamos muchas veces, creo que ya lo tendrás clarito. Abraham dice, pero venimos por nuestro padre Abraham. Y yo creía que solamente por venir, como una vez me dijo, no, yo soy porque mi señora es creyente. No, tenés que vos mismo. Bueno, ellos lo mismo. De Abraham iba a salir, vamos a decir, dos descendencias, una la generación y otra por regeneración. El cumplimiento final en su simiente, en singular, que vendría a ser Cristo. Su señal, la circuncisión. ¿Te acuerdas de octavo día? Tenía, ¿no? Esta era la señal. El otro era el arco iris. Bueno, esta es la circuncisión, que dice un círculo, la parte del hombre, ¿no? Pero esto es tipo, no tengo que es tipológico, era tipológico, no es que hoy tiene que ser así. Era tipo de nuevo nacimiento. Esto representaba, la parte que se hacía el hombre, eso representaba al nuevo nacimiento. No como unos amados hermanos bautistas que creen que por el bautismo. Vos querés entrar dentro con ellos, te quería tirar la pileta ya con eso ya está, que es la señal. No, si no nacés de nuevo, por más que te pegué el chapullón en el agua, seguís siendo un pecador pero un poquito más limpio, nada más, un poquito desodorante con agua, ya está. Después en la iglesia no, tenés que nacer de nuevo, eso, se puede llegar a entender si no sigo adelante. Su resultado, ¿cuál es? Iba a venir la nación de Israel, la redención, la esclavitud física y la venida del Mesías, que sería el nacimiento de Abraham, ¿no? Por supuesto. Y esta segunda redención, ¿cuál iba a ser? La de la esclavitud del pecado, cuando vendría Cristo. La enseñanza también, ¿cuál es? La misma que la otra, es tipológica. Abraham es un siervo justo que trae salvación a una comunidad que tiene relación con él, o sea, por medio de la fe. Y Cristo, siervo justo por la fe en él. Esa es la tipología de Cristo. O sea, representado a Cristo, que todo lo que tiene relación por medio del Señor Jesucristo iban a ser salvos, ¿no? Era una tipología nada, ¿no? Pero, o sea, las promesas de Abraham tenían carácter universal solamente que iban a ser cumplidas en el Señor Jesucristo. Seguimos en el desarrollo, cuál es el papel de cada pacto en la revelación y desarrollo de la salvación. Vamos ahora con el pacto mosaico, que está en Éxodo 20 y el Pentateuco. Su ocasión, ¿dónde sucede esto? En el pacto abrámico, vemos que yo lo vuelvo a explicar, están todos unidos. El pacto abrámico, la esclavitud, la redención de Egipto, esto está realizado con las promesas de Abraham, ¿no? Como dije recién. Su esencia, ¿cuál es? El pacto de ley, o sea, el modo de vida en el pacto nacional, y esto no ofrece salvación, atento, esto no ofrecía salvación, y no, pero por obra, se levanta algo por obra. No es así, no ofrece salvación. Esto adopta a Israel como un pueblo especial bajo el reinado de Dios. Esto es condicional y tiene un mediador. Y busca llevarle el conocimiento, eso es lo que busca, ¿no? Busca la ley, ¿cuál es? La ley que te hace, te señala cuál es tu pecado. Sos un pecador, pero ¿por qué hace? Es una ayuda que te conduce a Cristo, ¿no? Entonces ese era, busca llevarle el conocimiento de su pecaminosidad y la necesidad de expiación de Cristo, ¿no? Ahí dice, pecado, uy, corro, Cristo, dice. Eso es lo que buscaba. La señal, ¿cuál es? Acá sí hay una señal, era la observancia del día de reposo, ¿cuál es? El Sabbat.
¿Y el resultado cuál era? O sea, vemos que sus corazones no eran circuncidados, ¿no? Ellos creyeron que eran la carne, pero no era así, circuncidados. Sus corazones no fueron circuncidados, eran un pueblo, o sea, ya lo vimos muchas veces, que eran rebeldes, cayeron en la otra esclavitud, que ellos querían cumplir continuamente la ley, ¿no? Y recibieron por eso, por no cumplir, múltiples veces castigo de Dios, o sea, por violar el pacto, ¿no? Y fueron, ya sabemos, ¿no? Que fueron desechados, al final totalmente. Y su enseñanza era tipológica, y hay una gran cantidad de tipos en este pacto que podía nombrar. Acá hay algunas nada más. Primero, una que Israel es el hijo nacional de Dios. Ya lo vimos muchas veces. Eso no lo creen todos en esta iglesia porque somos reformados. Pero Israel es el hijo nacional de Dios. Pero vemos que Cristo es el Israel. Ya subimos una predica de esto hace mucho. Cristo que es el verdadero Israel. De él es Cristo traeré a mi hijo. ¿Quién es Cristo? Ya lo vimos una predica que lo subimos hace mucho. Que llamaba Cristo es el nuevo Israel. ¿Te acordás? Algo así. ¿No? Entonces Cristo es el Israel. Lo estaba representando en la tipología. Israel es el tipo de la iglesia. Moisés, tipo de Cristo. Moisés representaba un tipo de Cristo, ¿no? De alguien que iba a venir, ¿no? Como mediador. ¿Te acuerdas que él mediaba a Moisés entre Dios? Uy, oraba, levantaba, el pueblo rebelde. Y Cristo cuando venía también oraba por un pueblo, ¿no? Rebelde. Sí. Era un tipo. Entonces hay grandes tipos, o sea, para ver acá adentro, no hay tiempo. Pero entre ellos tenemos el sistema sacrificial y sacerdotal, que también iba a ser Cristo, que hizo en la cruz, y sacerdote, que ya vamos a ver en la confesión también, de que en su oficio sacerdotal más adelante. Seguimos la forma como se desarrolla el pacto de Dios, y cuál es el papel de cada pacto en la revelación y desarrollo de la salvación. Nos llega ahora a encontrarnos con el pacto davídico, en 2 Samuel 7, con David, ¿no? Su ocasión, cuando ocurre esto, es cuando en la rebelión de Israel contra su rey, vemos, o sea, cuando ellos fracasa hacia Saúl, David victorioso, y David quería construir la casa para el Señor. ¿Te acuerdas que Dios le dice, no, tú no me construirás casa, me construirá tu hijo? Algo así dice. Y él quería construirle casa. Y bueno, su esencia, el pacto de rey y reino, o sea, eterno, incondicional. ¿Cuál fue el resultado? Fue que Salomón construye el templo. Pero ¿qué pasa? Él desobedece y el reino es dividido entre el norte y el sur. Vemos que dice en esta canción, ¿te acuerdas que el norte es destruido y el sur es preservado, pero por la promesa que Dios había hecho, es preservado por la promesa? Y la dinastía davídica por 400 años, y de ahí nace, o sea, que nace de María virginalmente el hijo de David. ¿Por qué preservado? Porque Dios había prometido que de ahí iba a venir. Entonces, son destruidos, pero Dios promete que de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí, de ahí, o sea, iba a venir, o sea, la simiente, ¿te acordás que ya lo vimos muchas veces en otros estudios? Entonces, de ahí tenía que nacer el Mesías. Su enseñanza tipológica. Reino de David es un tipo del reino de Cristo y de su iglesia. Esa es la tipología, ¿no? David era también un tipo de Cristo, ¿no? Los hijos de David, tipos de Cristo, ¿sí? Seguimos con la forma, ya vamos llegando al Nuevo Testamento, la forma como se desarrolla el pacto de Dios. ¿Cuál es el papel de cada pacto en la revelación y desarrollo de la salvación? Nos tocará el nuevo pacto. Vamos a ver en Jeremías 31, 31 a 34, Ezequiel 36, 2, 2 Corintios 3, de 6 a 9. ¿Te acordás? En lo que habla, yo pondré corazón nuevo, ¿te acordás? Su ocasión, ¿dónde sucede esto? En el fracaso de Israel en el antiguo pacto, el cumplimiento de la esperanza profética del antiguo pacto, el cumplimiento perfecto del plan de Dios, la llegada del Mesías, el hijo de David, la simiente de Abraham. La esencia, esto es el pacto de salvación, la expiación del pecado, la regeneración, justificación, santificación, incondicional, circuncisión del corazón, no de la carne, sino del corazón, fe universal dentro del pacto, ¿no? Perdón de pecado, morada permanente del Espíritu Santo, no es que se va y viene todos los domingos, sino que es permanente, la obediencia de la ley, Cristo Rey de la Iglesia, cumplimiento de los anteriores pactos, ¿no? Esto porque todos se cumplen en Cristo, ya lo vimos muchas veces acá, en esta iglesia. Los resultados, ¿cuál es? Es la purga del antiguo Israel, esto no todos lo creen,
creación de un nuevo Israel, inclusión, o sea, de los gentiles, o sea, entramos ahí, somos injertados, creación de un nuevo Israel que recibe el cumplimiento de todas las promesas del antiguo pacto hacia el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Y la señal cuál es? La que vamos a hacer dentro de un rato, la Santa Cena, esa es la señal. Vamos a ver diferenciar un versus entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto era nacional, condicional, era temporal, era por un tiempo, y era terrenal, la tierra que le había prometido. En cambio, el nuevo pacto es personal y transnacional, incondicional, eterno, espiritual en su primera fase y global en su fase final. Espiritual porque Dios viene en nuestros corazones primero, en aquello que estamos acá, y global va a ser después cuando ya tenga todo el pueblo de Dios, estemos acá. Ahora está reinando, pero vamos a decir en una forma, no sé si decirla bien o mal, en nuestros corazones, ¿no? Pero él sí ya está reinando. La iglesia la vemos acá, o sea, la iglesia que está visible, el reino de Dios que ya está reinando. Muchos están preguntando, va a venir a reinar a Jerusalén, vaya allá y cuando venga. Esto ya está reinando ahora. Pero va a venir una segunda venida visiblemente a hacerlo. No sé si se puede entender. La forma como se desarrolla el pacto de Dios, ya estamos viendo un poquito llenando la meta final. ¿Cuál es la interrelación entre los pactos? ¿Cómo están interrelacionados estos pactos? Hay una unidad temática y orgánica entre los pactos. ¿Cómo están se desarrollan entre estos? Bueno, pero ¿cómo puede decir que están cada uno se desarrollan? Hay una unidad temática y orgánica. Todos estos pactos tienen un mismo tema. ¿Y cuál es? El desarrollo histórico de la redención hacia el nuevo pacto. Este es el tema. Todos los pactos tienen un desarrollo histórico de la redención hacia el nuevo pacto. Y son un mismo organismo en el cual avanza desde su forma de semilla. Esto sería como un árbol que va creciendo, ¿no? Y da todo su fruto, ¿dónde? En el nuevo pacto. La dependencia, cada pacto depende para su realización del pacto anterior, no es como dice el dispensacionalista, otro de la iglesia bautista o pentecostales que no son diferentes, o sea, cada uno con una etapa que cumple, termina, empieza otro, no, todos están unidos, y cada pacto depende del otro para su realización del pacto anterior, ¿no? La continuidad, bueno, hay un avance en desarrollo y revelación, hay un avance, se desarrolla, hay una revelación progresiva de un pacto al siguiente, se va revelando de a poco, pero también hay discontinuidad. La progresión, la revelación y la salvación van progresando a medida que los pactos se van realizando. Y para ver esto sería así, ya lo vimos, sería como una escalerita hasta llegar hasta el nuevo pacto, sería así: el pacto intratrinitario, el pacto adámico, el pacto de redención, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto mosaico, el pacto davídico y el nuevo pacto. Entonces hay una progresión, una dependencia, continuidad y hay una unidad. Progresión, dependencia, continuidad y unidad. Va progresando, están dependiendo entre ellos, es continuo, no es que hay un tiempito como ese presente, ¿sí? Y hay una unidad, todo, entre ellos. ¿Está? Bueno, ahora llegamos a la parte de discusión, donde la forma como se desarrolla el pacto de Dios, si existe alguna forma en la historia de la iglesia, donde la historia redentiva diferente a la que nosotros creemos. ¿Cómo podríamos definir esto? Diferente, nosotros decimos teología del pacto, pero hay otra, sería así para explicarlo, hay otra forma de pensar dentro de otros hermanos que piensan diferente, y vemos que sí. Ellos se llaman, es conocido esto por el dispensacionalismo. Ellos no creen todo esto lo que estamos explicando. Son del 99% de la iglesia, que incluso los que están escuchando este sermón por internet, no lo creen. Son nuevamente aquellos que son hermanos reformados, o quizás ni saben que son reformados, pero están aprendiendo. Pero los que no creen esto se llama dispensacionalismo. Y esto es algo nuevo. No es que en la historia de la iglesia no existía esto. Pero ¿qué pasa? John Nelson Darwin, que vivió en el año 1800 a 1882, él introdujo algo nuevo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre la teología del pacto, la que nosotros creemos, y el dispensacionalismo? ¿En qué se diferencian estas dos? Y bueno, otros hermanos que nosotros tenemos allá, ellos
nosotros creemos esto, creemos en la unidad entre los pactos, que todos van unidos, así como cadena, como un trencito, ahí están unidos, el plan es uno solo, la redención, la que creemos, ¿no? Que el nuevo pacto, la continuidad, que están continuamente, hay una progresión, y la iglesia de Israel es un nuevo Israel, las promesas, y la escatología nuestra es muy simple. El dispensacionalismo, o sea, ellos creen que hay separación entre ellos, entre los pactos, no como nosotros. Ellos creen que están separados. Empieza un pacto, termina, trata con otro, empieza de nuevo. Hay dos planes, uno para la iglesia y Israel. Yo no me quiero estar burlando ni hacer como muchos, pero sí lo tengo que explicar. Dios no tiene dos pueblos, Dios tiene un pueblo. Ellos creen que tiene dos planes. Ahora está tratando el tema de la evangelización, la gracia con la iglesia, y después se van 7 años y medio arriba, vienen y Cristo viene, trata con Israel y después, o sea, incluso hay gente que son salvos, incluso no sé cómo, porque no va a estar el Espíritu Santo. Bueno, quiere que hay dos planes, eso creen ellos, y en continuidad hay nuevos comienzos. La iglesia de Israel, o sea que Israel, y que permanecen estas promesas, que esas promesas se tienen que cumplir todavía en Israel. Nosotros no creemos que esas promesas fueran cumplidas, ¿quién? En Cristo, en esta completa, es como se cumplieron todas las promesas. Y la escatología de ellos es novedosa, no es la historia de la iglesia. Aquellos que los invito a que estudien la historia de la iglesia, y esta historia, esto que yo no entra dentro de la historia de la iglesia, sino que es nuevo. ¿Y cuál es? El rapto y el milenio. Eso no existía en la historia de la iglesia, lo introdujo este hombre, nunca existió esto, fue nuevo. Entonces, teología del pacto, nosotros lo que queremos es unidad, continuidad, dependencia, desarrollo, progresión. Pacto intratrinitario, pacto adámico, pacto noético, pacto abrámico, pacto mosaico, davínico y nuevo pacto. Todo es una progresión, desarrollo, dependencia, unidad, continuidad. El dispensacionalismo, ¿qué cree? Que hay separación, discontinuidad, independencia, variedad. Son dispensaciones, diferentes tratos que tiene Dios. Y ellos le dicen primero edénica, prediluviana, postdiluviana, patriarcal, legal, evangélica, o sea, esta es la parte de evangélica, para ellos esta, y milenial, la última. Para la conclusión, pues ya tanto tiempo se me traba la lengua. Ya. La conclusión, para ir cerrando. ¿Qué creemos entonces nosotros? Ya vamos a llegar más adelante sobre esto, como llegamos a la confesión de Botita de 1689, la parte de la última, en el artículo 32, que vamos a ver de esto, ¿no? Que es de la escatología. Bueno, conclusión. Dios tiene esto, por lo menos si no entendieron nada, acá viene la parte kinder, la parte sencillita para poder entender. Dios, si no entendieron nada de esto, Dios tiene un solo plan de salvación, un solo plan. No tiene dos para Israel, no tiene un solo plan. Dicho plan se desarrolla por medio de pactos. Dichos pactos son la columna vertebral ¿de qué? De la redención. Un pacto contrato para que Dios me dé esto, Dios me dé aquello, no. Trata de hacer con la redención, ¿no? 4. El desarrollo histórico de la redención correcta la teología del pacto, ¿no? Eso creemos nosotros. O sea, por lo menos en esta iglesia nosotros creemos esto. Después invito a vos o alguien que esté escuchando que indague o que investigue, o sea, por lo menos que esté buscando, no se quede con lo que yo estoy enseñando, sino diga, bueno, será verdad, no será verdad. Y que el fin último, o sea, que apunta a todo este sistema, o sea, que nosotros creemos que estos pactos, pacto es el nuevo pacto. Ahí apunta a todos esos pactos, en el cual vemos que la gloria de nuestra salvación y nuestra seguridad es eterna. Vemos que ahí es donde apunta todo, ¿no? Entonces acá terminamos más por decir más o menos, o sea, porque no sé si se ha entendido, lo que tiene que ver todo esto con la doctrina de la salvación. Eso es en sí lo que estamos tocando, ¿no? En la cual se desarrollaba todo esto que estuvimos viendo, ¿no? Y en la próxima clase, el domingo que viene, que quizá la haga en 2 estudios, porque tiene 10 artículos, yo quizá haga 5 y 5, vamos a tocar algo que concierne con esto también, que cuál es, vamos a ver el mediador del nuevo pacto, ¿quién es? Cristo, nuestro Señor, ¿no? Vimos, o sea, todo, entonces espero que se haya podido entender todo esto, ¿no? O sea, el pacto en sí estaba tratando cómo
se desarrollase hasta la doctrina de la salvación, nuestra redención, como Dios planeó todo en el consejo eterno, y fueron todos pactos unos unidos, pero sí apuntaban al nuevo pacto, ¿no? Creo que se haya, yo sé que fue bastante difícil, pero bueno, amado Padre, hemos cumplido, le pedimos que nos siga alumbrando nuestras mentes, pues para nosotros es bastante complicado, pero por medio de su Santo Espíritu, sus santas palabras, que nos sigan iluminando para poder seguir entendiendo cómo usted ha obrado en la eternidad y ha planeado todo, y eso tengamos un fortísimo consuelo en nuestros corazones, como dice la confesión, tengamos seguridad y confiamos en que yo haré, yo pondré en el corazón, yo haré que ande en mi estatuto, y